La inteligencia artificial está en boca de todos. ¿Quién no ha oído hablar de ChatGPT? Como contábamos en el episodio anterior, todos han oído hablar de la inteligencia artificial, pero muchos no son todavía conscientes del potencial que van a tener las herramientas basadas en la inteligencia artificial para las industrias o las empresas. Pero hoy, no como una solución del futuro. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, pero también sobre oportunidades que abre para la industria, cómo puede ayudarles a tener un negocio más predecible y conocer qué proyectos están ya en marcha. Para ello tenemos a Ana Talayero, líder del equipo de generación eólica de CIRCE, Luis Pérez, director del grupo de industria, Alfonso Mareca, investigador en el grupo de sistemas electrónicos, y Alfredo Elías, líder del equipo de inteligencia de mercado. El concepto de inteligencia artificial en un primer momento suena así un poco futurista, ¿no? Aunque estamos hablando todos de él. ¿Podríamos explicarlo, Alfredo, para que la industria vea un poco pues que es una solución de la hora, que pueden incorporarla a sus procesos para generar ya una ventaja competitiva? Sí, nosotros, inteligencia artificial, es verdad que es un poco rimbombante el nombre, está muy bien porque entonces todos hablamos de él y ha conseguido que haya inversiones reales en desarrollar tecnología. Nosotros como equipo de inteligencia de mercado, además sobre todo estando en un centro tecnológico en donde tenemos que de alguna manera intentar entender no solo qué problemas estamos resolviendo hoy, sino que qué problemas va a tener la industria dentro de 6 meses, un año y medio y 2 años, que son tiempos de maduración tecnológica que son lógicos para nosotros. Ya lo estamos utilizando y lo estamos utilizando además como una herramienta, hablábamos hace un rato, que no sustituye el criterio, lo que hace es darte una bici cuando tienes prisa. Entonces, segmentaciones de mercado, identificación de nuevas tendencias, repetición de sucesos en industrias cliente, por ejemplo. Todo eso nos está aportando muchísima información que es tanta, tan vasta, tan diversa, que encontrar correlaciones o encontrar tendencias o encontrar esas, esas zonas comunes es muy complicado para una persona o imposible. Nos está facilitando muchísimo y eso está haciendo además que podamos invertir mucho mejor nuestros esfuerzos de investigación, de desarrollo, en aquellos sitios en donde más importante es para nuestro cliente, que al final es quien tiene un problema, que es la industria que se enfrenta con un problema o que se va a enfrentar con un problema. Entonces esa predicción nos ayuda tanto a acertar con, llámale producto, como a entender mejor el futuro de ese cliente y qué le va a pasar, qué problemas va a tener, como a trabajar de forma mucho más óptima, mucho más optimizada. Nosotros tenemos muchos menos esfuerzos en desarrollos tecnológicos e identificamos antes, sobre todo, y esto es en nuestro caso en particular, qué es lo que no va a ser tan necesario, qué descartar, qué tecnologías pueden tener a lo mejor un plazo de maduración mayor porque no es tan inmediato. Entonces, el uso de inteligencias artificiales, te diría gratuitas, en nuestro equipo es cotidiano. Más allá de las generativas hazme un post en LinkedIn o proponme una idea para un artículo periodístico, ¿no? Tú, por ejemplo, Alfonso, en tu equipo las estáis utilizando, ¿no? De forma más técnica para procesos más... Sí, en específico, a nivel técnico la estamos utilizando como en una aplicación de localización de faltas en redes de baja tensión. Si os imagináis un par de barrios o un barrio, ese barrio va a tener una distribución eléctrica, un suministro eléctrico desde un centro de transformación. Y esas redes se dañan, se rompen, puede haber roturas. ¿Cómo saben los técnicos dónde está esa rotura en estos momentos? Buscándola, básicamente. Se puede entrenar a redes neuronales para que te
den una estimación de la distancia a la que se ha producido esa rotura. Eso en estos momentos ya en redes de media tensión se está empezando a hacer y es posible, pero en redes de baja tensión, por sus características, básicamente que estamos todos en nuestra casa usando la red eléctrica como queremos y como se debe hacer, básicamente es más complicado, y ahí no puede ser un algoritmo de sí o no, tiene que ser un estudio con una gran cantidad de datos, y la única forma que estamos pudiendo hacerlo es a través de redes neuronales. Hay otra aplicación para la que lo estamos usando, y es una aplicación más mundana, es una aplicación más de usuario, que es en nuestro grupo tenemos a nivel técnico mucha experiencia, un nivel muy alto, y nos hemos puesto en situación de tener que hacer cursos de formación con esta información técnica que tenemos. La realidad es que los técnicos somos técnicos, y a la hora de desarrollar texto e ideas lo vamos a hacer como bien sabemos, como bien podemos. Aquí hemos estado utilizando con un grado de integración altísimo los modelos de lenguaje como ChatGPT para que nos apoyen a esa redacción, con un muy buen resultado. La realidad es que nosotros le damos la información técnica a ChatGPT y él nos genera una guionización, o nos ayuda, mejor dicho, porque hay que revisarlo después, a hacer esa guionización de esa información. Estos serían más o menos los dos ejemplos pisando tierra que tenemos en sistemas electrónicos. ¿En el proyecto de localización de faltas ya se han arrojado algunos primeros resultados o está en proceso? Está en proceso. La realidad es que el compañero que lo lleva tiene la red entrenada y está en estos momentos en una instalación haciendo pruebas. Como todo sistema, no solo con la inteligencia artificial, tú la desarrollas y luego hay que probarla, hay que demostrar que ese resultado es funcional. Pues en estos momentos se está haciendo esas pruebas en un centro de transformación real. Y esto, Alfonso, perdone, pero esto que claro que normalmente nos encontramos nosotros, la parte de inteligencia de mercado, que estamos más en el contacto con clientes y más, es como una pregunta constante, ¿no? ¿Y cuánto voy a tener que invertir en esto? ¿Cuán replicable es esto? ¿Esto va a funcionar en mi problema en particular? ¿Es replicable? O sea, hablando en simple, ¿es tan caro desplegar uno de estos sistemas? ¿O ya lo estamos haciendo accesibles para todos los clientes? ¿O para todas las redes? ¿O para todas las redes de baja? O sea, ¿está democratizada esta inteligencia artificial? Lo importante es atacar al término que se utiliza a nivel técnico en inteligencia artificial, que es el sesgo que va a tener tu red. Si tu red tiene un bajo sesgo, vas a poder generalizarla a tu problema particular, con una tasa de error. Ahora bien, ¿qué tasa de error quieres? ¿Qué tasa de error es permisible? Jugando con estos parámetros se puede conseguir una solución que sea generalista a un problema que sería irresoluble sin esa inteligencia artificial. Vamos, que podemos decir que ya es rentable, ¿no? Sí. Y a mí me gustaría seguir un poco con esa idea, Alfredo, porque también decías, Alfonso, soluciones más mundanas. Yo creo que es que realmente en todo este ámbito de la inteligencia artificial hay muchas soluciones que son muy mundanas, que están ya muy accesibles y que están muy disponibles. Estaba revisando antes de grabar esto el informe estatal del uso de inteligencia artificial y Big Data de empresas españolas de este mismo año, y ahí hay algunas cosas, bueno, que se hacen bastantes estudios estadísticos en base a los datos de las diferentes industrias, por sector, por comunidad, etcétera. Uno de ellos marca que la implantación de la IA en la industria en España ronda el 21,8 en términos generales, en términos agregados, digamos, pero para mí lo más llamativo de ese informe es que entre las empresas pequeñas de 10 y 49 a las empresas mayores de 249 se pasa de un 6,3% de implementación hasta un 48%. Quiero decir con eso, ¿realmente solamente las grandes empresas están pudiendo acceder a todas estas soluciones, a todo este tipo de inteligencia artificial? Yo creo que no. Y aparte, nosotros como centro tecnológico, nuestra convicción también es esa, nuestra misión es acercar todo este tipo de tecnologías que parecen cosas futuristas y muy alejadas de la Tierra a todo el tejido industrial y demostrar que
si bien tener toda una fábrica al completo digitalizada con un gemelo digital que vaya desde el baño al vestuario pasando por la línea de producción cuesta un buen dinero y tiene sus ventajas, pero cuesta un buen dinero, pues hay otras muchas cosas, otras muchas aplicaciones de visión muy concretas, aplicaciones de analizar los datos que ya estás teniendo, de poder predecir, aplicaciones ya accesibles y económicas como pueden ser ChatGPT que ya estabais mencionando para la generación de contenido. Todo esto está muy accesible y, joder, yo realmente me gustaría tener ese compromiso de que vamos a poder acercar no solamente a las grandes industrias, sino todas las que hay en toda su distribución de empleados a esos valores con mayor implementación, aunque sean pequeñitas cosas y concretas. ¿Nos puedes contar algún ejemplo de esas aplicaciones que dices bueno, así mundanas, ¿no? En el mundo de la industria, tú que trabajas mano a mano con ellas? Bueno, nosotros al final, desde el grupo de industria, a mí siempre me gusta explicar que trabajamos con 3 vectores, que son los que han ido cambiando la industria. Uno es la eficiencia energética, con lo que ya se lleva trabajando mucho tiempo, otro es la descarbonización y la tercera es la digitalización. En esa digitalización realmente es donde tenemos la mayoría del contenido de inteligencia artificial, ¿no? Y ahí trabajamos tanto en sistemas de visión artificial que, dicho de manera rápida, son aplicaciones que pues bueno, pueden emular el ojo humano y ver cosas que vemos en el visible, pero también pueden ir más allá. Ir más allá me refiero a ver cosas que nosotros no somos capaces de ver en otros rangos del espectro, otra serie de problemáticas, ¿no? En ese sentido, en el visible tenemos casos de aplicación y cada vez son más frecuentes y cada vez se ven más en cualquier industria que tengo la suerte de visitar, de pues, detección de calidad. Al final puedes detectar superficialmente si hay un teñido, puedes detectar si tienes algún tipo de defecto que luego te va a dar un problema. Y la clave aquí, lo diferencial, es que generalmente en las industrias la revisión de calidad, digamos, estaba al final del proceso, ¿no? Entonces en ese momento ya las cosas, digamos, ya estaban acabadas y había que o reparar o reintroducir en la cadena. El recurrir a la inteligencia artificial lo que está aportando a los sistemas de visión artificial es que pueda ser de una manera más temprana, que tú puedas tener un control de si la calidad en una extrusión de tal perfil va a acabar derivando en un problema al final del proceso que voy a tener entonces o que arreglar o que achatarrar, que sería un drama en términos económicos. Entonces, ese tipo de soluciones es que son, cuando haces los números, muy económicas y muy rentables, tanto para una gran industria como para una pequeña. Esto incluso tiene aplicación en seguridad en el trabajo, ¿no? Sí, también hay un montón de casuísticas en las que se puede intentar detectar pues, control de acceso a zonas o cualquier tipo, incluso si se llevan o no los EPIs o cualquier tipo de aplicación que se nos ocurra. Cualquier cosa que pudiésemos hacer vigilando, que se hacen muchas, lo podemos automatizar con un ordenador. Luego hay otras más complejas, digamos, como pueden ser sorting, clasificación de tipos de residuos. Hay cámaras que pueden ver en lo que nosotros vemos como papeles homogéneos o plásticos homogéneos, pueden ver diferencias y ayudar a catalogarlos. En ese sentido también trabajamos. Luego otra línea importante es la de visión en combustión. Claro, mirar el interior de un horno industrial puede hacerse, pero no es un trabajo cómodo y es difícil ver mucho ahí dentro. Entonces ahí sí que realmente el poder acercar esa imagen captar esa imagen con unas cámaras y que sea capaz de entender cómo están funcionando los equipos de combustión o qué parámetros críticos del interior del horno hay que monitorizar, etcétera, ayuda mucho y en ese sentido también estamos ayudando. Además entiendo que una de las ventajas, por lo que cuentas, es que estas aplicaciones no afectan al día a día de la planta, ¿no? De hecho lo mejoran, digamos, son capaces complementan de alguna manera durante la época de entrenamiento y digamos de puesta a punto, puedes seguir manteniendo tus procesos tal y como eran hasta que ya esa cámara o ese sistema lo has entrenado de una manera que su tolerancia o incluso su sobreestimación de fallos o falsos positivos están controlados y te parecen suficientemente buenos. Desde el campo de las renovables, sé, Ana, que estáis trabajando en estos temas desde hace muchos años. ¿Qué es lo que necesitan un poco estos operadores de los parques de generación renovable y en el ámbito de la inteligencia artificial? O sea, ¿cómo se les ayuda? ¿Cómo les estamos aplicando, no? Pues a ver, nosotros lo aplicamos como en 2 grandes campos, ¿vale?
un primer campo antes de construir pues, las plantas o las fotovoltaicas o los parques eólicos para todo el tema del tratamiento de datos, ¿vale? Para nosotros pues tenemos muchísimos datos de varios años y datos que tenemos que trabajar. Estos datos pues tienes que identificar si hay medidas que son erróneas, por ejemplo. Entonces eso es un trabajo bastante costoso, actualmente bastante manual y es susceptible de la persona, del técnico que lo está haciendo. Si tiene un buen día, si tiene un mal día, si una persona a otra puede variar el que vea que un dato es bueno o que un dato es malo, ¿vale? Tienes un factor humano muy importante. Aparte de ser un trabajo costoso por el tiempo que te lleva y tedioso porque no es cómodo de hacer, ¿vale? La inteligencia artificial lo que nos está ayudando es a detectar precisamente esas mediciones que pueden ser susceptibles de fallo, de forma que un técnico, de una forma muy rápido, está ya todo marcado, está ya todo identificado, lo que está no malo y dice, ostras, sí, está mal. Es muchísimo mejor, ¿vale? Hemos mejorado la calidad del trabajo y además hemos aumentado la velocidad, ¿vale? Para nosotros ha sido una ayuda. No es una macro aplicación, no es la solución de todo el trabajo que está haciendo, sino es una herramienta para facilitar el trabajo del técnico que teníamos. En la otra parte, cuando ya está construido el parque eólico o las plantas, es identificar fallos, ¿vale? ¿Qué puede estar funcionando mal? ¿Qué está bajando la eficiencia de mi planta? Y que en muchos casos a lo mejor ni me he enterado, ¿vale? Con lo cual estamos adelantándonos a decir, cuidado, algo va mal. Y además eso que va mal puede estar por aquí, ¿vale? Entonces también una ayuda. No estamos disminuyendo o sustituyendo un trabajo, ¿vale? Sino que estamos ayudando al que hace el trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Pues por ejemplo, una planta fotovoltaica tiene muchísimos sensores, son todo módulos, esos módulos van conectados y tienes muchísimas conexiones que es muy fácil que falle una conexión, ¿vale? Con la inteligencia artificial tú puedes estar controlando de una forma muy rápida todo y ver dónde están las diferencias rápidamente y avisar y decir, mira, en esta zona tienes menos producción, con lo cual lo que significa es que tienes una falta ahí, como decía mi compañero, una bajada de producción y vas porque sabes que hay un fallo. Entonces estás facilitando el trabajo de las personas que están en planta. Imagínate, 40 grados, un montón de sol y de repente pues a lo mejor no te enteras ni que va mal y si te enteras, ¿dónde sabes que va mal? Vaya, vas directamente al foco del problema. O en un aerogenerador, ¿vale? Pues en un aerogenerador tú puedes tener un componente que esté estropeado y a lo mejor no darte cuenta y estar teniendo una eficiencia menor, ¿vale? Y sin embargo con inteligencia artificial tú sabes que con esta velocidad, esta temperatura, me tiene que dar esta producción y me está dando menos, ¿vale? O un componente que por la presión que está recibiendo, la temperatura que tiene o cómo están las vibraciones que tiene, darte cuenta de que tiene ya un fallo, ¿vale? En eso hay que hacer un apunte. Mucha gente confunde la inteligencia artificial con tener una bola de cristal, ¿vale? La inteligencia artificial, yo no voy a saber que pasado mañana se te va a romper algo, ¿vale? Yo puedo saber que se te va a romper algo porque tiene unas vibraciones que no son normales, porque tiene una temperatura más alta de funcionamiento de lo normal, ¿vale? Porque realmente ya está dañado, ¿vale? Yo trabajo con datos y entonces esos datos me están indicando que está dañado. Y como tiene ese daño va a ir a peor y en una semana, en un mes, te va a romper. ¿Qué ventaja tienes con esto? Es que si sabes que te va a romper en un mes, tú puedes tener el equipo preparado para reemplazarlo. Tú puedes en un momento en el que no haya sol o que no haya viento cambiarlo tranquilamente y además es en un cambio completamente controlado, no se rompe nada más. Si tú no sabes que te va a romper dentro de un mes, el equipo te rompe a lo mejor algo que tienes alrededor, es el peor momento, no tienes reemplazo, no tienes de nada y entonces te ocasiona una pérdida muchísimo mayor, ¿vale? O sea que no tenemos la bola de cristal, pero sí que ayuda a predecir fallos futuros. Eso es. A prevenir. Me gusta más la palabra prevenir que predecir. Siguiendo esa línea de los datos, al final eso también es aplicable en industria. Cada vez hay más datos disponibles y se van recogiendo y almacenando. El problema es que muchas veces esa cantidad de datos es tan ingente que es complicado analizarla o ponerla en relación una con otra.
En un proceso industrial generalmente hay gran cantidad de instalaciones, equipos, pasos enlazados entre sí y no es fácil detectar cuál es el origen de un problema en muchos casos. Entonces, el poder recurrir a este tipo de algoritmos de inspección o de inteligencia artificial que sea capaz de detectar qué ha cambiado en tu proceso cuando detectas tal problema de calidad, te puede ayudar en esa tarea, digamos, de explorar dónde está tu problema y ayudarte a controlar, llegado el momento, de manera más automática el proceso, para evitar que se produzcan desviaciones, por ejemplo, en la salida de temperatura de uno de los procesos, que acaban afectando a la calidad final en la superficie de tal tapa o de tal pieza o material. Al final parece que hay como dos grandes líneas de actuación, pero que convergen en lo mismo, ¿no? O sea, por lo que habéis contado, eh, tanto en detección de fallos como de faltas, como en detección de fallos de calidad, como hay una mejora de la productividad, o sea, tanto en minimización de costes como en optimización de calidad o mejora de ingresos. O sea, por el lado de los ingresos y de los gastos, tiene un impacto. En todos esos procesos, y aquí hay una diferencia entre Luis, Ana y Alfonso, y la parte que a mí me toca, nosotros somos consumidores de inteligencia artificial, no somos productores de inteligencia artificial como equipo de trabajo. Mi equipo lo que hace es consumirla, es utilizarla. Y en todos los ejemplos que hemos dado, es verdad, y es la experiencia que nosotros tenemos, es muy orgánica la incorporación de las soluciones, y en todo momento lo que hacen es darle herramientas a los equipos existentes, ¿no? Al final hay mucho miedo, tanto industrial como social, y esto es lógico, del ataque de la inteligencia artificial a las personas, y ya no hablo de Skynet y Terminator, hablo de la parte laboral, del impacto que puede tener en el trabajo de las personas. Y en nuestro caso es más bien todo lo contrario. Lo que hemos hecho es aumentar nuestra productividad de una forma notable, cada una de las personas del equipo. Lo que hemos hecho es acelerar el proceso productivo, hemos dado más herramientas, estamos mejorando casi te diría en todas las ratios que tenemos de métrica interna. Y lo notable de esto es sin un trauma, sin un corte en el proceso productivo. Lo que hemos hecho es acoplar la herramienta de una forma totalmente dinámica, sin un corte, sin un parón, a nuestro proceso productivo. Claro, mi proceso productivo en el caso de nuestro equipo es totalmente humano, no hay una planta, no hay una máquina, no hay una línea de montaje. Esto tiene sentido, puede ser así en todos los campos, o hay ejemplos en donde digamos, vale, esto es realmente caro porque hay que parar, esto es realmente caro porque hay que rediseñar mi proceso, ¿no? Porque al final es obtención de datos hasta donde habéis contado. Sí, bueno, luego a ver, hay muchos casos en los que hay que estudiar con cuidado cómo se obtienen esos datos, qué tipo de sensores necesitas, si te valen cosas, bueno, disponibles y muy básicas o cosas que tienen que ser un poco más avanzadas. La sensibilidad en todo eso no es unívoca, o sea, realmente ahí se pueden tomar diferentes alternativas y, bueno, también nosotros lo que ofrecemos es, pues, ese aporte, ¿no? Ese valor de decir, bueno, qué es lo que tengo que medir, dónde, cuándo. Tampoco quiero tener una pila de datos que luego va a haber que analizar igualmente, recoger, recopilar y que va a consumir también energía, dicho de paso. Sino, pues bueno, aplicar ese criterio y ese conocimiento para intentar que sea, como siempre, la solución más simple y más económica. Totalmente de acuerdo con Luis. La clave de esto es tener buenos datos. Pero efectivamente nadie se tiene que sentir mal, es al revés. Es una ayuda a tu trabajo y yo creo que la gente está más contenta cuando trabajas con una ayuda y además te permite también tener tiempo para volver a pensar nuevas cosas, para empezar a hacer nuevas cosas. O sea, a la gente yo creo que es atractivo. O sea, realmente yo creo que cuando se prueba hay pocas reticencias. La reticencia está en empezar. Y luego, aparte de lo que dices, un sobrecoste, el desarrollo, evidentemente. Los sensores que tengas que poner en los casos en los que no tengas o no dispongas de esa información. Porque sí que hay que entender que necesitas información para que todos los modelos de inteligencia aprendan y puedan funcionar. ¿Vale? Sin información no podemos hacer nada. Y eso a la gente le cuesta entenderlo, ¿eh? Y yo asentaría la idea de que la inteligencia artificial es una herramienta,
una herramienta de apoyo a nivel industrial, de apoyo a nivel profesional, y a partir de aquí hay que hacerse una pregunta: ¿existe esa herramienta o la tengo que crear? Hablando de inteligencia artificial, con esto quiero decir, ¿es necesario que desarrolle una inteligencia artificial, que la programe, que la haga aprender, que estudie sus sesgos, que estudie sus errores? ¿O existe ya una utilidad en el mercado que me dé esa solución? Estamos en el momento en el que hay soluciones y tenemos también nosotros soluciones y estamos aplicando soluciones, y hay que diferenciarlo. A mí, bueno, de esta charla también me alegra mucho ver que lo que ofrecemos de puertas afuera, que todo esto de inteligencia artificial realmente, cuando nos paramos a hablar entre nosotros, entre diferentes equipos, que en la naturaleza de nuestro trabajo es bastante diferente, dentro de que esté en el ámbito de la energía y el medio ambiente o en el ámbito más de mercado y inteligencia de mercado. Me alegra mucho ver que, repasando nuestros propios planes estratégicos que tenemos en cada una de las líneas de actuación de CIRCE, las palabras inteligencia artificial o machine learning o otras muchas se repiten en la gran mayoría de esos planes, cosa que también da una idea de lo importante que es esto, no solamente de puertas afuera, sino para el propio funcionamiento de una organización, casi diría cualquiera que sea el tipo de esa organización. Es que de hecho nuestros primeros desarrollos fueron para facilitarnos a nosotros nuestro propio trabajo, y una vez que hemos visto el resultado que hemos tenido es cuando lo cuentas fuera, porque quieres ayudar al resto de la gente. Es un poco lo que decía Alfonso, ¿no? O sea, me desarrollo mi propia herramienta o la herramienta ya está disponible. En mi caso, por ejemplo, todas las herramientas que utilizamos son de acceso, y la mayoría de ellas, si no todas, gratuitas, de incorporación gratuita. Entonces, al final es para mí el mensaje que me queda de esta charla, además siguiendo con lo que propone Luis, es la inevitabilidad de la herramienta. Es una herramienta, está aquí para quedarse. Nadie se plantearía ahora mismo, ninguna organización probablemente de una economía medio avanzada, sin un portátil o sin un ordenador. Es algo que no tendría cabida. Esto es una herramienta más que está a nuestra disposición, nada más. Ni está aquí para quitar a nadie de su sitio, ni está aquí para cambiar la forma que hacemos las cosas de acuerdo a qué es lo que hacemos. Lo que sí va a cambiar es cómo las hacemos. Bueno, pues yo creo que con esta última reflexión de Alfredo vamos a cerrar este podcast. Me quedo un poco con la idea de criterio, ¿no? Acompañada a la inteligencia artificial, también con la selección de esas aplicaciones, que no va a valer para todo, pero va a ser muy útil. Y bueno, quedan abiertas muchas incógnitas que seguro que vamos poco a poco desgranando. Así que muchas gracias a los 4 por participar, y a ver si nos vemos en otra. Gracias. Gracias. Gracias.